Hola, en este video voy a hablar acerca de algunos problemas que puede presentar el adulto mayor que no le van a permitir alimentarse como otro grupo etario o incluso no le permitan alimentarse como antes él estaba acostumbrado a hacerlo, ¿no? En otro video ya había hablado sobre algunos cambios que se pueden dar que van a provocar que no se puedan consumir ciertos alimentos o que las presentaciones de estos cambien para una mayor digestión. En este me voy a enfocar de manera más específica a algunas afectaciones ya más físicas que pueden ocasionar o que pueden requerir que la presentación de los alimentos sea de determinada forma, ¿no? Entonces, este punto también es importante tratarlo, conocerlo y sobre todo, pues informarse más al respecto de todo lo que va a implicar estas afectaciones y las medidas que se deben tomar al respecto. El primero de ellos es la masticación. La dificultad para masticar se puede deber a diferentes factores. Algunos de ellos son a la falta de piezas dentales o que éstas estén flojas, a prótesis que no son cómodas o que no están bien adheridas, y la presencia de dolor ya sea por caries, gingivitis, abscesos bucales o algunas otras causas. Identificar que estas dificultades se están dando, además de pues poder identificar el posible origen, va a ser importante para informar a los familiares o a un odontólogo para que pueda atenderlo de la manera más oportuna que se pueda. Ante esto, se deben buscar alimentos y platillos de consistencia más blanda o bien que se corten en pedazos más pequeños o ya si es algo pues con una afectación mayor, pueden optarse por purés. En cuanto a la deglución, esta se va a manifestar por babeo, lentitud o incluso incapacidad para masticar, cuyo origen no va a ser dental, es decir, no se va a deber a la pérdida de ciertas piezas dentales o a los factores que mencionaba anteriormente. También se manifiesta porque se mantiene en la boca los alimentos por periodos mucho más largos o incluso se tiene la necesidad de vomitarlos o hay regurgitación a la nariz. En este caso, se aconseja el consumo de alimentos triturados en porciones pequeñas y se debe evitar aquellos que se puedan pegar al paladar, como el plátano, el migajón u otros alimentos. Y cuando se vaya a comer, lo que se requiere o lo que se aconseja más bien es que la persona esté sentada con la espalda bien apoyada y la cabeza hacia adelante para evitar así algún tipo de atragantamiento derivado de esta problemática. En el momento de comer es prudente pedirle que primero muerda o pase todo el alimento a la boca, que mastique hasta que sienta que lo puede tragar, que mantenga un momento la respiración y posteriormente lo trague. Todo este procedimiento se vuelve necesario porque de esta manera nos aseguramos que la persona pues esté llevando a cabo la masticación de una manera más adecuada que posibilite que trague los alimentos de una manera más sencilla y pues el ahogamiento no se dé. Lo que se aconseja aquí también es darle alimentos muy suaves como gelatina o yogur. Posteriormente, si se nota que está procesando de mejor manera o está llevando a cabo este proceso de una manera más sencilla, se le pueden dar frutas o sopas y si mejora su capacidad para tragar, bueno, pues ya se pueden optar por pequeñas porciones de verduras, pescado, pollo o carne. Cuando la persona esté sentada en la cama o en la mesa y es alimentado en la boca, es decir, que no pueda
hacer esto por sí mismo, se debe acercar la comida de abajo hacia arriba y nunca desde arriba. En cuanto al sobrepeso u obesidad, lo que se recomienda es el consumo de mayores raciones de verduras y una disminución de las raciones de otros alimentos. También se debe optar por alimentos asados, cocidos al horno o al vapor. Utilizar aceite vegetal o en aerosol en muy poca cantidad. Consumir salsas naturales con jitomate, tomate, cebolla, ajo y chile en lugar de comer o consumir salsas comerciales como la catsup o la salsa de soya. También consumir pescado asado o a las brasas, pollo sin piel y carne sin grasa. Preferir el queso panela o el cottage. Consumir jícamas, pepinos o zanahorias ralladas como botana, refrigerio o colación. Consumir fruta pero sin agregar azúcar o miel como postre al terminar la comida. Beber agua simple de 6 a 8 vasos al día. Consumir leche descremada en lugar de leche entera y utilizar de ser necesario sustitutos de azúcar. Cuando el adulto mayor padece de hipertensión arterial, va a ser necesario disminuir al mínimo el uso de la sal al cocinar y eliminar el salero de la mesa. También evitar alimentos enlatados y procesados como las salchichas, los jamones u otros embutidos. También evitar las botanas saladas, las golosinas, los panecillos y las salsas comerciales, porque todo esto tiene sodio que va a provocar a su vez la elevación de la presión arterial. Es decir, aun cuando se eliminó la sal de los alimentos, si se favorece el consumo de estos alimentos que acabo de mencionar, que son enlatados y procesados, pues prácticamente no se está haciendo nada porque estos incluso pueden contener mayor sal que los alimentos que se preparan en casa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también al respecto. Y algo no solamente importante aquí, sino con todas las afectaciones que puede llegar a presentar, es el complementar con ejercicio físico. En cuanto a la diabetes, cuando el adulto mayor la padece, es necesario, si la persona primero está pasada de peso, ayudarle a bajar al menos el 10%. También se debe evitar el consumo de hidratos de carbono simples como el azúcar, la miel, los dulces, etc. También aumentar el consumo de verduras ricas en fibra como el nopal, apio, jícama y brócoli. Preferir la fruta entera sobre sus jugos, ya que estos pues tienen mayor fructuosa. Elegir productos de cereales integrales como avena, salvado de trigo o centeno. Disminuir los alimentos de origen animal y si se consumen huevos, que sea 3 veces a la semana. Consumir alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 como la sardina, el atún, el limón y las verdolagas. Limitar el uso de aceites y grasas, en lugar de eso utilizar aceite de oliva o canola. Disminuir el consumo de sal y evitar el consumo de alimentos enlatados, embutidos y procesados. Por otro lado, si la persona padece de artritis y gota, se deben escoger las frutas y verduras de color más oscuro, preferentemente de color morado y rojo, porque estos van a tener mayor cantidad de antioxidantes. Entre ellos entran el maíz azul, el jitomate, los chiles, el pimiento, rábano, cebolla morada, betabel, aceitunas negras, fresas, sandía, manzanas, ciruelas, etc. También debe consumir la mayor cantidad de pescado posible, sobre todo si es salmón, trucha y pescados oscuros, pues estos van a contener una gran cantidad de omegas. Otras fuentes de omega 3 vegetal son la linaza, la aceituna, el aceite de oliva y la semilla de uva. Y en el caso de la gota, es necesario también eliminar las carnes rojas y sobre todo las bebidas alcohólicas. En la alimentación por sonda,
Esto se da porque, pues, en algunos casos no puede comer por la boca y debe, pues, ser alimentado por este medio, y estas pueden ir desde la nariz o directamente mediante una incisión en el abdomen hacia el estómago. Esta sonda va a ser colocada por el médico y debe ser lavada y mantenida en condiciones muy higiénicas conforme a las indicaciones que se le da el médico. Y cuidar sobre todo la incisión que se hace en la piel si es el caso para evitar que se infecte. Los alimentos que van a ser introducidos van a ser principalmente fórmulas comerciales que deben ser almacenadas conforme las instrucciones que contienen en su etiquetado y deben ser manipuladas con gran cuidado y sobre todo con mucha higiene. Sin embargo, también se pueden realizar fórmulas caseras. Cuando esto sucede, deben seguirse las indicaciones del médico o nutriólogo tanto para prepararlas como para introducirlas, y cuidarse tanto de la higiene como de la consistencia que el alimento puede tener para impedir que se tape la sonda. Se debe utilizar colador de malla fina y gasas según el calibre de la sonda, y la fórmula debe mantenerse refrigerada si no se usa, y se deben utilizar guantes estériles para abrir los frascos y para manipular, ya sea que sean de las comerciales o se preparen en casa. Asimismo, la fórmula debe tomarse o debe darse más bien en tomas pequeñas y en forma muy lenta. El intervalo debe ser por lo menos de 2 horas para evitar que la comida regrese. Aunque no traga, si está en cama durante la alimentación, es conveniente que se semi-incorpore y se pongan almohadas debajo de sus piernas para que el alimento entre con mayor facilidad y se evite algún tipo de afectación. Y finalmente, cuando se termina de introducir los alimentos, se introduce agua pura en pequeña cantidad para que se mantenga la permeabilidad de la zona. Entonces, como se puede ver en este video, hay diferentes afectaciones que se pueden dar en el adulto mayor, que son, pues, a lo mejor consecuencia de los cambios que se dan por la edad, pero también, pues, por determinados factores, ¿no? Y que deben ser tomados en cuenta, se debe informar al respecto, aprender sobre ello y sobre todo siempre asesorarse de un especialista para llevarlo a cabo de una manera adecuada, porque de no hacerlo, bueno, las consecuencias pueden ser bastante catastróficas y pues es lo que menos se quiere, ¿no? Entonces, conocer al respecto es bastante bueno, no solamente para el cuidador, sino incluso para el mismo adulto mayor, y pues siempre considerando que todo es en beneficio de la persona y pues sobre todo en este aspecto, en la alimentación, que es algo vital para todos los seres humanos, y que hacerlo de la manera correcta, adaptándose a las necesidades y posibilidades de cada persona, pues se puede llevar a cabo de la forma en la que se debe, y los nutrientes no se pierden y sobre todo se evitan, por ejemplo, el sobrepeso o incluso la desnutrición, que es también un problema bastante común en los adultos mayores, ¿no? Entonces, todo esto se debe tener en consideración y ponerse en práctica. Nuevamente, pues informándose siempre y asesorándose con un especialista.